Pregunta 20. ¿Cuál de los siguientes fármacos, excepto uno, se utilizan en el tratamiento del Crohn? A ver. Provecho. ¿Cuál de ellos es? ¿Cuál de ellos no se usa en enfermedad de Crohn? ¿Cuál será? ¿Metronidazol? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Doctora atrás, al fondo. ¿Cloroquina? ¿Para qué se usa la cloroquina? ¿Para artritis? Sí, lo usan para artritis. En este caso, sí, la verdad es que se utiliza mucho más para malaria. Prednisona se usa, acetropina se usa, mesalazina se usa, eso ya lo saben. La duda siempre es entre metronidazol y cloroquina. Lo que pasa es que recuerden que los brotes de enfermedad en enfermedad inflamatoria intestinal o son bacterianos o son virales. Entonces metronidazol puedes usar sin problemas. En cambio cloroquina no, porque cloroquina es básicamente un medicamento que se utiliza para malaria, ¿no es cierto? ¿Cuántos tipos de Plasmodium hay, doctora? ¿Sí? 4. ¿Cuáles son? Vivax, Falciparum, Malariae y el Ovale, ¿no es cierto? Para que recuerden nomás rápidamente, el más benigno, ¿cuál es? Es el Vivax. El maligno es el Falciparum. Recuerden que el Vivax generalmente no hemoliza. En el Falciparum el 30% hacen hemólisis de alguna manera. Entonces es el que más muerte lleva. Recuerden que el tratamiento del Plasmodium y de la malaria es cloroquina y primaquina. Eso no lo deben de olvidar, ¿ya? Para que recuerden un poquito mejor. Acá la respuesta es cloroquina. Pregunta 21. ¿Cuál de los siguientes síntomas es la más frecuente presentación en la colitis ulcerosa? Es una pregunta muy fácil. ¿Cuál es? Lo más frecuente en una colitis ulcerosa, rectorragia, no olvidan, muy bien. Pregunta 22, las siguientes son manifestaciones clínicas comunes de la colitis ulcerativa y Crohn, excepto una que no se observa en la colitis ulcerativa. Diarrea, ¿en cuál se ve? En las dos, ¿no? Hemorragias rectales, más en colitis, ¿no? Dolor abdominal, en las dos. Masa abdominal palpable, en Crohn. ¿Se ve en colitis? No. Estenosis es más frecuente en Crohn. ¿Se puede ver en colitis? Sí, se puede ver en colitis. Lo que no se ve nunca, les he dicho, es masa palpable, ¿no? En colitis ulcerativa. Eso solo se ve en el Crohn, ¿no? Pregunta 23. Una pregunta del año pasado. ¿Cuál es la patología quirúrgica más frecuente del intestino delgado? ¿La patología quirúrgica más frecuente del intestino delgado? Esta es una pregunta que la varían de año en año. O sea, solo cambian los términos nada más y siempre sigue siendo la misma respuesta. ¿Ah? Obstrucción mecánica, ¿no es cierto? La otra forma de preguntar esto es, ¿cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal? Bridas y adherencias. Es básicamente el mismo estilo de pregunta, ¿ya? Esta es una pregunta de este año, del examen de este año. ¿Cuál es la colificación más frecuente de pólipos en el aparato digestivo? Vesícula, recto, duodeno, ilion o colon. Colon, ¿no es cierto? No olvidar eso, es colon. El tumor desmoide es una complicación relativamente frecuente en... Ese sí está difícil, ¿no? Porque todavía no lo han hecho. Esta es una manifestación muy frecuente del síndrome de Gardner. Doctores, lo que les voy a enseñar ahora es precisamente a que no se pierdan con esto, porque todos dicen Coden, Gardner, Peutz-Jeghers, poliposis juvenil, ¿qué es eso, no? Ahora van a aprender que después de acá 15, 20 minutos van a estar muy bien parados en lo que se llama poliposis intestinales, ¿no? Vamos a ver justamente eso. Doctores, necesito que lo primero que recuerden en esto es que tienen que aprender un par de tablitas y ubicarse espacialmente para saber los síndromes de poliposis, ¿ya? Esta tabla y hay otra más, son 2 tablas que tienen que aprender. Lo siguiente que tienen que aprender en cada una de las patologías son lo que llamamos las manifestaciones asociadas. Las preguntas del examen van frecuentemente a lo que han visto anteriormente. El tumor desmoide está asociado a, ¿no? Los osteomas mandibulares están asociados a,
la hipertrofia congénita de la retina está asociado a, eso es lo que van a aprender ahora. Y hay cositas que sí tienen que memorizarlo de alguna manera, ¿no? Lo primero que tienen que saber es que existen síndromes de poliposis hereditarias y hay otro grupo que es de no hereditarias, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver las hereditarias primero, que son las más frecuentes. Siempre en lo hereditario recuerden que hay dos grupos histológicos, lo adenomatoso y lo amartomatoso. Entonces, hay pólipos, cuando ustedes preguntan, paciente de 25 años con pólipos adenomatosos, se plantan en estas tres, poliposis adenomatosa familiar, Gardner y Turcot. Se paran con esas tres nada más, eso es adenomatoso. Cuando les hable de pólipos amartomatosos, tienen 4 entidades, de las cuales hasta el aburrimiento les van a preguntar solo una de ellas y las otras 3 no, que es el Peutz-Jeghers. Solo Peutz-Jeghers aprendan bien, lo demás no interesa porque no preguntan en los exámenes, ¿de acuerdo? Pero tengan en consideración que el Cowden, por ejemplo, es amartomatoso, entonces tengan mucho cuidado con esas cosas, ¿sí? Si recuerdan este cuadro, tranquilos van a poder ubicarse espacialmente con una y con otra cosa, ¿no es cierto? Como les decía siempre en la clase anterior, si se aprenden las canciones de Corazón Serrano, que son así largas en verbos y adjetivos, siete enfermedades enlistadas no van a tener ningún problema de aprendérselo, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, en hereditarias, adenomatoso, los 3 son importantes, y en amartomatosos, el más importante es Peutz-Jeghers. Ok. Vamos a empezar entonces con las características. Si ustedes en una pregunta encuentran paciente que presenta cientos de miles de pólipos adenomatosos en el colon, la respuesta es poliposis adenomatosa familiar. Es la única poliposis que se encuentran más de 100 pólipos normalmente en el colon, ¿ya? Poliposis adenomatosa familiar. Eso es lo que deben de recordar entonces. Ya más de 100 pólipos, polimatosis adenomatosa familiar. Esto es algo que va a haber siempre. Brazo largo, el cromosoma 5 y el gen APC son los relacionados a esto. Miren la edad media de presentación, usualmente en pacientes jóvenes, 25 años, por eso es hereditario. Ya les he dicho, aparte de recordar esa característica, tienen que recordar las asociaciones. Hay una asociación acá que deben recordar bien. Los pólipos, los osteomas mandibulares que puede verse o la hipertrofia congénita del epitelio de la retina. Este último es el que me interesa que recuerden porque les pueden preguntar en el examen. Ese es el que está relacionado a polipomatosis adenomatosa familiar. Ahora, tengan cuidado porque los osteomas mandibulares, por ejemplo, pueden verse en el Gardner. Entonces, no solamente es una cosita de lo que se pueden coger, ¿de acuerdo? Tienen que recordar bien ese detalle. Múltiples pólipos con osteomas mandibulares es polipomatosis adenomatosa familiar. Un pólipo con osteoma mandibular puede ser un Gardner tranquilamente, ¿no? Otra cosa que es importante en poliposis adenomatosa familiar, doctores, todos malignizan. El 100% de los pacientes con PAF malignizan. Por consiguiente, el tratamiento es retirar completamente el colon, hacer una proctocolectomía total, porque siempre va a malignizar, siempre, ¿ya? Eso es importante que lo recuerden. Muy bien, ya hemos visto PAF. En Gardner, lo que tienen que recordar sigue siendo el APC del cromosoma 5. En Gardner, recuerden, paciente de 25 años que presenta pólipos adenomatosos en el colon y que presenta tumor desmoide, eso es un Gardner. ¿Recuerdan la pregunta anterior? Pólipo adenomatoso con tumor desmoide. El tumor desmoide es muy importante que lo recuerden como característica del Gardner. Miren que están osteomas craneales, mandibulares, tumores de tiroides, suprarrenales, lipomas, etc. Esto deben recordarlo muy bien, asociarlo muy bien, sobre todo el tumor desmoide. Si les dicen, paciente de 25 años con pólipo adenomatoso que presenta un tumor en sistema nervioso central, doctores, eso es un síndrome de Turcot, ¿ya? Un meningioma, astrocitoma, glioblastoma, el que ustedes quieran, asociado a pólipos adenomatosos, eso es un síndrome de Turcot. ¿De acuerdo? Son los 3, miren que son 3 características, cosas puntuales nada más, ya están ubicados con lo adenomatoso. Este síndrome de Muir-Torre, o síndrome de Muir-Torre, como ustedes quieran, es una variante de la PAF, de la polipomatosis adenomatosa familiar. Existen múltiples pólipos adenomatosos, pero son menos de 100. Les he dicho que la poliposis adenomatosa es más de 100.
en este es menos de 100 y miren a lo que se asocia, a tumores vasocelulares o a células escamosas. Eso también es importante que lo recuerden, ¿ya? Hemos pasado al otro grupo, han visto lo adenomatoso, polipomatosis adenomatosa familiar, Gardner y Turcot. Ahora paso al grupo de amartomas, y este es lo que se ve como síndrome de Peutz-Jeghers. ¿Qué es lo que se ve acá? ¿Qué hay acá? ¿Dientes? ¿Qué tienen los dientes? Es hiperpigmentación, ¿no es cierto? El Peutz-Jeghers es pólipos amartomatosos asociados a hiperpigmentación mucocutánea. Eso es un síndrome de Peutz-Jeghers, ¿de acuerdo? Pólipo amartomatoso asociado a hiperpigmentación mucocutánea. ¿Qué ven acá? La línea de la vida, ¿no? La línea de la cabeza, va a tener 2, 3 hijos. ¿Y qué más? Múltiples lesiones hiperpigmentadas, ¿no es cierto? Lesiones hiperpigmentadas de color marrón, está bajito. Lesiones hiperpigmentadas. Entonces, ya saben, afectación mucocutánea, hiperpigmentación mucocutánea más pólipos amartomatosos, eso es un Peutz-Jeghers. Doctores, Peutz-Jeghers preguntan hasta el cansancio en los exámenes, ¿ya? No se olviden que es autosómica dominante, ya saben que son amartomas, y se puede complicar con hemorragia, obstrucción o intussuscepción. El Peutz-Jeghers no es una cosa muy común. En el Congreso de Gastroenterología de acá del Perú de hace unas semanas, el hospital donde trabajo, que es el Rebagliati, presentó una serie de casos de 5 síndromes de Peutz-Jeghers, nada más, solo 5. Típicamente la presentación, aparte de hiperpigmentación mucocutánea y los pólipos amartomatosos, 4 de ellos tenían obstrucción, o sea, estaban obstruidos de alguna manera, y esa fue su principal forma de presentación. Ojo con eso entonces, ¿ya? Miren las asociaciones del Peutz-Jeghers: cánceres de todo el tracto, quistes, tumores, pero el que deben de acordarse es tumores testiculares de las células de Sertoli, que son los más importantes, ¿ya? Tumores de las células de Sertoli. Esto de acá son los otros amartomatosos que no preguntan en los exámenes. La poliposis juvenil. En poliposis juvenil, ¿qué cosa deberían recordar? Solamente que no existe riesgo de cáncer gástrico si el pólipo está en el estómago, pero sí existe riesgo de cáncer de colon si es que está en el colon. Eso es todo para recordar. El Cowden sí lo deben recordar de alguna manera. El Cowden sigue siendo pólipos amartomatosos, pero acá lo que tienen que recordar son las lesiones mucocutáneas que están asociadas: tricolemomas faciales, queratosis sacra y papilomas orales. Si en una pregunta de examen le dicen, paciente de 30 años que presenta pólipos amartomatosos con afectación mamaria y tiroidea, el diagnóstico es un Cowden, ¿de acuerdo? Mucho ojo entonces a las asociaciones, es lo más importante acá. A ver, pregunta 26. Una de las siguientes características del cáncer de colon derecho que sirve como elemento clínico de sospecha de enfermedades, anemia, ¿sí? Estreñimiento. ¿Alguien más por ahí? Doctora, quizá usted, heces líquidas, por ahí. Doctor, obstrucción. Todos los cánceres de colon pueden presentar manifestaciones variables. Académicamente, los cánceres de colon derecho son anemizantes, los de colon derecho. Los de colon izquierdo son obstructivos, generalmente, o sangrantes. Los chicos que han visto en el hospital hace poco un sangrado básicamente y obstructivo es de cáncer de colon izquierdo, si se dan cuenta, sea la parte rectal, puede ser, o de sigmoides, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces acá lo anemizante básicamente es la anemia crónica. En cáncer de colon van a recordar algunos detalles bien importantes. Por ejemplo, el cáncer de colon, una manifestación en la radiología es este signo de la mordida de manzana, le llaman, o del corazón de manzana, ¿no? Típicamente eso es lo que pueden recordar. Lo que van a ver ustedes a continuación en cáncer de colon es lo que quiero que recuerden bien. Este es lo típico que se puede ver en cáncer de colon. Hay lesiones premalignas, obviamente. Los cánceres de colon que usualmente ven ustedes, ¿en quién son? En pacientes mayores, ¿no es cierto? 60, 70, 80 años. Estos pacientitos
Si bien es cierto que hay un componente genético de alguna manera, no es realmente el componente genético lo que manda o lo que es prioritario, sino la presencia de esto, de lesiones premalignas. O sea, este pólipo adenomatoso que empieza a malignizar, esa es la lesión premaligna que forma un cáncer de colon posteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se basa principalmente la terminología de cáncer de colon. Factores dietéticos como consumo de nitratos más o la endocarditis por Streptococcus bovis, que no es una causa, solo es una asociación, no es una causa. Miren, la edad de presentación del cáncer de colon más allá de los 50 años generalmente, ¿ya? Existe unas escalas pronósticas que son de acuerdo a la histología, que se llama clasificación de Dukes o clasificación de Astley-Coller modificada. Normalmente eso se basa en lo siguiente, ¿no? Que los Dukes A tienen muy buen pronóstico y los Dukes D tienen mal pronóstico. ¿Y qué cosa es eso? Una asociación histológica que van a ver en un momento. Primero, antes que sepan eso, ¿cuál es la localización más frecuente del cáncer de colon? Recto sigmoides, ¿ya? Recto sigmoides es la ubicación más frecuente del cáncer de colon. Si les preguntan cuál es la segunda ubicación más frecuente, es la parte del seco ascendente, ¿ya? Secal y ascendente. Lo menos frecuente es en transverso, pero sí se ve. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con colonoscopía y biopsia, fundamentalmente. Si no se puede hacer con radiografía y hay signos indirectos como este. Miren, el signo de la mordida de manzana, ¿no? Esta es la clasificación de Astley-Coller, que son de acuerdo a la profundidad que tiene la lesión. Un Dukes A es aquel tumor de colon que solo está limitado a la parte superficial, mucosa y submucosa. Eso puede ser resecado endoscópicamente incluso, o sea, es fácil de resecar, ¿ya? En cambio, un Dukes D es cuando hay metástasis a distancia. Para el examen generalmente les preguntan el B y el C. Todo lo que es B son ganglios negativos, todo lo que es C son ganglios positivos. Lo demás usualmente es lo mismo. Por ejemplo, el B3 es invasión a órganos vecinos, pero con ganglios negativos. El C3 es invasión a órganos vecinos, pero con ganglios positivos. Eso recuérdenlo bien. ¿Para qué sirve el Dukes? Básicamente para el pronóstico de la enfermedad. Es solamente para ver sobrevida, ¿no? Y pronóstico de enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de colon? Tiene que ser quirúrgico, ¿ya? Tiene que ser quirúrgico. La variedad histológica más frecuente del cáncer de colon es el adenocarcinoma, por consiguiente tiene que ser quirúrgico. Miren, si es un cáncer de colon derecho, hemicolectomía derecha. Si es un cáncer de colon izquierdo, hemicolectomía izquierda. Eso es todo lo que deben de tener en consideración. Ahora, recuerden por qué pasa esto. Porque la vascularización del colon derecho, ¿quién la da? ¿Qué arteria? La mesentérica superior, y la del colon izquierdo, la mesentérica inferior, y están unidas ambas arterias mesentéricas por esta estructura que se llama arco de Riolano, ¿no? El arco de Riolano. Eso no se olviden, eso es pregunta de examen. Pregunta 27. El tercer grado de hemorroides internas se caracteriza por maestros de... ¿Cuál es? No sé, prolapso que requiere reducción digital. Los que han visto usualmente hemorroides sabrán que existe 4 tipos de hemorroides internas, ¿no? Las hemorroides de primer grado son hemorroides que solo se ven en la proctoscopía. Las hemorroides de segundo grado son hemorroides que cuando tú le pides al paciente que puje, prolapsan, le dices que deje de pujar y regresan a su sitio. Ese es segundo grado. Las hemorroides de tercer grado son las que dices al paciente puje y se sale el hemorroides. Le dices que deje de pujar y se queda ahí. Entonces necesita que el dedo para volver a regresarlo. Las hemorroides de cuarto grado están afuera siempre. ¿Cuál sangra? ¿Cuál es la que sangra? Cualquiera. La clasificación no está basada en sangrado. Puede sangrar desde el grado 1 hasta el grado 4, no importa eso. Obviamente es más profuso en el segundo, tercer, cuarto grado, pero no importa porque las 4 pueden sangrar. Entonces acá, ¿cuál es el tercer grado? Prolapso que requiere reducción digital. Vamos a ver un poquito de patología no rectal entonces ahora.
En patología anorrectal, entonces, vamos a ver que existe enfermedad hemorroidal, las fisuras y fístulas anales y absceso perianal, que lo ven más en la parte de cirugía. Enfermedad hemorroidal. ¿Qué son las hemorroides? Las hemorroides son dilataciones venosas, ya son dilataciones venosas de los paquetes hemorroidales que hay ahí. Existen tres tipos de hemorroides, lo que llamamos hemorroides externas, hemorroides internas y hemorroides mixtas. ¿De acuerdo? Todo está basado en su, digamos, ubicación anatómica. Esta estructura de acá se llama la línea pectínea. ¿Qué es la línea pectínea? Es básicamente el cambio de epitelio que hay entre el epitelio endodérmico y el epitelio ectodérmico. Recuerden que por encima de la línea pectínea no duele, no hay dolor, no hay sensibilidad visceral. En cambio, por debajo de la línea pectínea hay dolor. ¿De acuerdo? Eso es importante que recuerden. Ahora, ¿cuándo se llama hemorroide externa? Una hemorroide externa son todas aquellas hemorroides que están por debajo de la línea pectínea. Esa es una hemorroide externa. ¿Cuándo se llama hemorroide interna? Cuando las hemorroides están por encima de la línea pectínea. ¿Y cuándo se llama hemorroide mixta? Cuando están sobre la línea pectínea. Eso es lo que deben de recordar. Hemorroides externas, hemorroides internas y hemorroides mixtas. Usualmente entonces esa es la forma de presentación que tiene, ¿no? Este es hemorroide interna por encima de la línea pectínea, esta es la hemorroide externa por debajo de ella y esta es la hemorroide mixta. La hemorroide externa usualmente tiene ubicaciones también, aunque no parezca. No es cuestión de mantenerse desordenada. Estas son las ubicaciones con el sacro a horario 12, a horas 3, a horas 7 y a horas 11 son las ubicaciones más frecuentes que hay. ¿Se puede clasificar las hemorroides externas? Las hemorroides externas se clasifican en dos tipos, trombosada y no trombosada. Eso es todo. La trombosada generalmente son aquellas hemorroides que son duras, azuladas, muy dolorosas, ¿no? El paciente incluso no se puede sentar y da mucho prurito también. Las hemorroides no trombosadas son aquellas que son más blandas, ¿no? Ya no duelen generalmente, que podrían sangrar en algún momento. Ese es no trombosada. Estas son las hemorroides internas, es lo mismo que les había mencionado un momento. Grado 1 no prolapsa. Grado 2 prolapsa con el esfuerzo pero reduce, el grado 3 prolapsa y necesita digitopresión y el grado 4 prolapsa generalmente pero es irreductible. ¿Qué es esto? ¿Una hemorroide de tipo interna o externa? Externa. Esta es una hemorroide externa y es trombosada, por supuesto. Miren, está dura, debe estar azulada, ¿no? El foto es en blanco y negro, pero es azulada y es dolorosa la palpación. Esa es una hemorroide externa. ¿Qué es esto? Esto es otra hemorroide trombosada, ¿no? Miren, ¿a qué horarios? Generalmente horarios, bueno, horario 9 le pueden poner acá si desean considerar sacro horario 12, pero este es de hemorroide trombosada, ¿sí? Dura, azulada, muy dolorosa. ¿Qué tratamiento se hace entonces para el hemorroides? Existen tratamientos que son conservadores, farmacológicos, endoscópicos e incluso quirúrgicos, ¿ya? El tratamiento conservador, doctores, es básicamente mejorar el estilo de vida. Es decir, tienen que mejorar higiene, tienen que evitar la constipación. Si el paciente está constipado o estreñido, ese es un factor de riesgo, obviamente, para mayor producción de hemorroides en sí por el pujo. Entonces, lo que se utiliza como medidas conservadoras son los baños de asiento. Si bien es cierto que se puede utilizar hielo, lo ideal es que se utilice agua tibia. ¿Ya? El baño de asiento es colocar una tina con agua tibia y el paciente que se siente más o menos por 15 minutos, ¿no? Ese es un baño de asiento. Obviamente, si el paciente es estreñido, tienen que hacerlo acompañar de fibra, o sea, darle fibra, mayor fibra, para que mejore y darle ablandadores de heces para mejorar la defecación de alguna manera. No es necesario darle laxantes por si acaso, por favor, ¿ya? Solo necesitan darle fibra nada más. Trigo, quinoa, frutas con cáscara, etcétera. Mejorar la fibra nada más para mejorar el ablandamiento de las heces. Eso es lo que se hace. Normalmente las hemorroides externas con este tratamiento ceden. Normalmente. Salvo que estén trombosadas. Si está trombosada,
ahí sí tendrían que hacer una hemorroidectomía, simplemente drenar el coágulo, que lo hace generalmente el cirujano. Existe tratamiento tópico también, y van a encontrar múltiples cremas antihemorroidales, desde las propagandas que aparecen en la televisión hasta los compuestos que realmente pueden ser útiles o no. Hay cremas con corticoides, con anestésicos tópicos, con astringentes, con antisépticos, y aunque no lo crean, no hay estudios que soporten su uso, para que vean simplemente que eso es un medio nada más comercial. O sea que el uso de los anestésicos tópicos o fármacos tópicos simplemente es básicamente para mejorar algo el dolor. No les va a reducir de alguna manera el tamaño de hemorroide, porque eso puede ceder tranquilamente sin problemas. Los tratamientos con flavonoides, los flavonoides son cremas también por si acaso, que son agentes venotónicos. Este sí mejora la circulación a nivel de las venas hemorroidales, y este sí podría mejorar, ¿no? Por ejemplo, la diosmina, esperidina, que es lo que se utiliza. No les voy a dar nombre comercial, obviamente, porque estoy siendo grabado. Pero la diosmina, esperidina es lo que se utiliza usualmente para mejorar. Son flavonoides y eso mejora la circulación en la región hemorroidal, ¿no? Pero su uso tampoco está muy extendido. El dovecidato de calcio, que también existe en cremas, ¿no? En cremas tópicas, actúa sobre la pared capilar y tiene una función antiagregante. También son cremas tópicas. El tratamiento endoscópico son las ligaduras con banda. Este tratamiento endoscópico es básicamente para las hemorroides internas. Doctores, las hemorroides externas no se pueden ligar. ¿Por qué? Porque si tú ligas, lo haces salir como el Challenger hasta el cielo de dolor al paciente, porque obviamente la parte de afuera es dolorosa. Lo único que puede ligarse son las hemorroides internas, que no tienen sensibilidad en este tipo doloroso, ¿de acuerdo? Entonces, las ligaduras con banda son muy efectivas para los tratamientos con hemorroides internas de segundo y de tercer grado, ¿de acuerdo? De segundo y de tercer grado. Obviamente, si el paciente está anticoagulado, no le pueden hacer porque tiene más riesgo de sangrado. Esta es una ligadura de hemorroides con bandas, miren. La línea pectínea, hemorroide interna, lo que se hace es meter este dispositivo que tiene dos bandas. Se aspira al hemorroides y se liga. Se deja la banda ahí. En 7 días se cae, se necrosa esa zona y se cae la banda junto con el hemorroide. Y queda simplemente una cicatriz, punto, se acabó el problema. Eso es lo que se utiliza normalmente en pacientes que tienen hemorroides internas. Se puede hacer también endoscópicamente, ¿no? Con un endoscopio se aspira y se dejan las ligas, parecidas a haciendo ligaduras de varices de esófago, muy parecidas. Se dejan y se caen. Vean esto. ¿Quién es? No es el Loco Vargas, por si acaso, ustedes que les gusta ver al Loco Vargas. ¿Qué les parece eso? Este es un tuberculoso, olvídenlo, no hay ningún punto con él. ¿Quién es? ¿Ven fútbol o solo estudian? ¿Ah? ¿Sergio Ramos? Va a ser Sergio Ramos, por Dios. ¿Cuándo has visto a Sergio Ramos con una camiseta de ese tipo? Este es un jugador de River. En un partido de River contra Boca Unidos. Esto fue en el 2009, si no me equivoco, 2010. En ese partido, mientras estaba jugando, Leonardo Poncio, que es el jugador, el número 4 ahí con la camiseta de River, un jugador por la banda izquierda, muy bueno dicho sea de paso. Mientras estaba jugando, los camarógrafos enfocan que tenía esta mancha de sangre bien notoria ahí, ¿no? Y él obviamente no se da cuenta más que estaba mojado nada más cierta zona, ¿no? Como verán, él está muy estable. ¿Cuál es su diagnóstico? Una hemorragia digestiva. Sí, pues podría ser por la cantidad. No, bueno, puede ser por la cantidad quizás, ¿no? Pero es una rectorragia, ¿no? Es una sangre roja, viva, rutilante, ¿no? Pero obviamente lo que tienen que hacer es agarrar, sacarlo, porque saben que los jugadores no pueden estar con sangre en la cancha. Entonces lo sacan y le hacen cambiar de short, ¿no? Les hacen cambiar de short, le vuelven a poner otro, igual. Y otra vez empieza a mojar el short nuevamente. Y otra vez sigue sangrando. Entonces ya obviamente dicen, ya tienes que salir, nada más. Después de eso, todo el mundo se enteró, obviamente, de que el pata padecía de hemorroides, ¿no? De hemorroides de tercer
cuarto grado casi, o sea, tuvieron que operar al final las hemorroides de Leonardo Ponce. Pero es básicamente para que vean, o sea, esto puede pasar, puede ocurrir. Obviamente él está en actividad, está corriendo, hay mayor bombeo del corazón y obviamente el sangrado suele ser más profuso de lo habitual. Pero sí puede haber hemorragias de este tipo, ¿no? Vean fútbol, doctores, hay mucha medicina jugando fútbol, ya les he dicho. De verdad. Y si van a postular a gastro, por favor, solo postulen si saben jugar fútbol, si no, mejor. No van a ser bienvenidos en mi hospital. Ok. Conclusiones de acá, para que sepan, básicamente, quiero que sepan qué se hace con las hemorroides en los 4 grados. Las hemorroides de primer grado, fundamentalmente lo que tienen que hacer es modificación de la dieta. O sea, solamente modificación de estilo de vida. Es evitar que se estriña, darle más fibra y nada más. Usualmente no se ligan ni se operan ni nada. Las de primer grado. Las hemorroides de segundo grado y de tercer grado, lo mejor que pueden hacer es ligadura con bandas. ¿Ya? La ligadura con bandas. Eso en el segundo y tercer grado. Y la cirugía está reservada, la hemorroidectomía está reservada para pacientes con cuarto grado y algunas de tercer grado que no mejoren con el tratamiento con ligaduras. Las hemorroides externas, si están trombosadas, son quirúrgicas. No hay más vuelta que darle a eso. ¿De acuerdo? Obviamente la modificación del estilo de vida, como mejorar las dietas, mejorar la fibra, eso va para todas las hemorroides, ¿no? Sí.